Hola a todos, bienvenidos a otro palabradero. Hoy tenemos un invitado muy especial, entre otras cosas, nuestro nuevo presidente de la Comisión Primera. Se trata del senador Ariel Ávila. Ustedes lo conocerán del Partido Verde, pero además muy conocido por ser un hombre con una enorme trayectoria académica, un investigador riguroso, un hombre que ha estudiado mucho el tema de la violencia en el país y se ha convertido en una de las figuras más importantes de ese partido en los debates que hemos tenido sobre muchos temas, en especial los que se refieren a paz total, los problemas de violencia que vive el país, la política antinarcóticos y sobre todo hoy como presidente de la Comisión Primera. Primero, senador, muchas gracias por aceptar esta invitación. Senadora Paloma, un honor estar con usted en su programa y con ganas de haber estado acá. Muchísimas gracias. Pues primero felicitarlo. Yo creo que para la Comisión Primera que llegue una persona formada como usted, que tiene talento y que entiende desde una perspectiva los problemas de Colombia va a ser bien importante. Y le voy a preguntar lo que todo el mundo se está preguntando en el país. ¿Va a haber constituyente? ¿Cómo va a manejar usted este debate que se nos viene en torno a la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente en el país? A ver, senadora, yo le daría a usted dos respuestas. Yo creo que no va a haber constituyente y no va a haber el famoso fast track o la vía rápida para hacer más fácil, más rápido la aprobación de actos legislativos o proyectos de ley. Y no va a haber por tres razones fundamentales. Primero, no hay los tiempos. Segundo, yo lo que siento es que eso no va a pasar. Yo personalmente no lo voy a votar a favor. Entonces creo que no tiene los votos, así lo quisiera presentar. Y lo tercero, que yo creo que es la estrategia del presidente, es mantener el control de la agenda mediática, pero en realidad no hay nada escrito. Es decir, yo creo que ellos desde el principio sabían que eso no lo iban a presentar. Es como más una estrategia comunicativa que cualquier otra cosa. Sin embargo, esa es la segunda parte de la respuesta. Si algún tipo de ese proyecto llegara, que no creo que llegue, y me han dicho en el gobierno que no va a llegar, es claro que yo lo voy a poner en la discusión y lo votaré en contra. Bueno, nos tranquiliza un poco oírlo porque yo creo que hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con el país en estos temas que vienen. Pero hablando, digamos, de la agenda de la Comisión Primera, antes de entrar en otros temas, vienen varios proyectos importantes. Yo le diría, ¿cuál cree que usted que va a ser el proyecto más importante que vamos a tener este semestre? Senadora Paloma, yo creo que van a haber tres proyectos en los cuales vamos a debatir muchísimo seguramente. Está el proyecto de jurisdicción agraria. Así es. Que ya en la reglamentación, ya se aprobó un acto legislativo, una estatutaria, y esta es como la reglamentación, pero ha generado mucho desacuerdo. Tanto usted como la senadora Cabal han sido críticas del proyecto, y ahí creo que nos vamos a demorar un largo tiempo. Yo tengo la sensación, y no quiero aquí confirmar nada porque no estoy confirmando nada, pero tengo la sensación que van a meter la reforma a la salud y el gobierno va a escuchar el tema de que eso es una estatutaria y no una ordinaria. Eso sería excelente. No sé si lo hagan o no, es lo que yo creo. También sé que Cambio Radical, no sé si con ustedes está metiendo el proyecto de ustedes de reforma de la salud, así que eso va a ser otro debate monumental y largo y tedioso. Y si se aprueba y si se consensúa o no la reforma de la justicia. Yo creo que esos son los tres proyectos de agenda nacional. Pero ahora, hay otros 3 o 4 proyectos en los cuales nos vamos a enredar muchísimo, que no son de autoridad del gobierno, pero pues usted sabe que eso va a generar un debate brutal. El tema de inconvertibles, el proyecto que hay de Providas, el tema de víctimas del sector religioso y lo que se vaya a hacer otra vez la apuesta de reforma al tema de víctimas, a la ley de víctimas. Entonces yo creo que hay unas 3 grandes cosas que podrían venir del gobierno, pero además nosotros tenemos, usted sabe que la comisión nuestra es una comisión compleja, difícil, no hay mayorías casi para nada, ni para un lado ni para el otro, entonces va a ser muy demorado seguramente esos debates. Claro, una cosa que a veces la gente no sabe es que la Comisión Primera es bastante álgida en todos sus debates, allá no hay nada que pase así pupitreadito rápido, porque todo el mundo opina y obviamente tiene que ver con que muchas figuras importantes de los partidos están allá. Y le voy a preguntar un poco, senador, sobre el de jurisdicción agraria. Digamos, las preocupaciones que nosotros hemos expresado es que el proyecto, lejos de querer resolver, digamos, o crear el campo agrario, que a mí ya eso me genera ruido, como un derecho autónomo aparte del civil, pretende casi que una reforma agraria vía jurisdicción. Porque lo que dice es que los jueces pueden fallar extra iunta petita, es decir, si usted lo demandaron por un lindero, puede terminar quitándole la mitad de la tierra.
pero no hay ni siquiera normas de indemnización, de compensación, criterios claros. Yo quisiera saber, estamos hablando del proyecto del Código de Procedimiento de la Jurisdicción Agraria. ¿El gobierno ya tiene lo que sería el código sustantivo del derecho agrario? Bueno, entonces, para explicarle esto a la gente, aprobamos con votos en contra y a favor la modificación en la Constitución, se aprobó una estatutaria y falta la reglamentación de todo eso. Ese proyecto va a estar a cargo del senador Chacón, como estuvo la vez pasada. Él tuvo un diálogo con la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Y hay supuestamente un acuerdo en ese sector. Él no ha rendido la ponencia actual. Es decir, yo no le puedo responder la pregunta si tenemos ya un tema consensuado, si está todo, porque no sé si es el mismo que radicó. Él rendirá ponencia creo que en unas 2 semanas, en un par de semanas, y discutiremos. De esos, ¿se acuerda usted que eran como unos 84, 85 artículos? Más o menos, sí. Había unos 12 o 13 que eran los ágiles, que era esto que usted habla de que usted puede meter un proceso por un lindero y eso puede terminar derivando en otro montón de cosas. Ahí vamos a ver. Yo que creo que nos vamos a enredar en unos 10 artículos, es lo que yo veo. Sé que en las últimas horas se reunió el ministro del Interior, la ministra de Agricultura, con el Partido Liberal. Y creo que esta semana van a evacuar la mayoría de reuniones con bancadas. Qué bueno. Con nosotros no se han reunido, pero seguramente nos van a citar. Y en esa reunión de bancadas, digamos, ya podremos conocer hasta dónde va. Mi sensación en todo caso es que yo creo que van a cortar mucho de lo que había la vez pasada para no generar tanto debate. Porque está claro, senadora, usted lo sabe, el otro año ya estamos en campaña todo el mundo y el gobierno solo tiene de aquí a diciembre para poder mover lo que pueda. Entonces es como mi sensación. Pero sí, para responderle concretamente la pregunta, yo no les sabría decir hasta que no se rinda ponencia. Hasta que no se rinda ponencia. Bueno, el segundo tema, reforma a la salud. Yo creo que una de las preocupaciones que hay en el país es que el famoso modelo de salud que propuso el gobierno, que se implementó en el magisterio, pues salió bastante mal. Y hay una preocupación de que eso sea lo que le viene a todos los colombianos. Porque yo creo que hoy, contrariamente a cuando se inició el debate, la ciudadanía está preocupada con que se destruya el modelo que hay. Y yo le quería preguntar cuál es su posición, la del senador Ariel Ávila, sobre el tema de las EPS, sobre el tema de la UPC y la financiación del sistema. Bueno, entonces otra vez. Yo creo que el debate pasado de la reforma a la salud estuvo muy mal manejado. Nunca nadie lo pudo explicar bien. Eso comenzó mal desde la ministra Corcho y se terminó hundiendo. Y ahí surgieron dos grandes principios. Uno, que se necesita una reforma. Ustedes van a presentar una, el gobierno va a presentar otra. O sea, hay un consenso, es que hay que reformar. Variamos en qué se tiene que reformar. Y el segundo consenso es que la reforma que se requiere va más allá de los CAPS, que es eso que llaman de centros de atención primaria, y que si tocan el núcleo fundamental del derecho tiene que pasar por comisión primera y no por séptima, que esa fue una de las grandes discusiones de ustedes. Yo me acuerdo que ustedes lo vieron varias veces. Entonces yo soy de los que creo que hay que reformar los temas. La UPC, yo sí creo que la UPC hay que aumentarle el dinero y superar además. Y yo sí creo que hay que mantener el giro directo y evitar tanta intermediación. Yo tengo una discusión, en eso hemos hablado usted y yo en privado, sobre la integración vertical. A mí eso no me gusta, me parece como muy corrupto, yo con yo, pero hay territorios que lo necesitan, estamos de acuerdo. Pero lo del giro directo y eso. Pero en el giro directo yo le preguntaría, porque digamos que el gobierno, me parece que de una manera muy ingenua dijo, nosotros somos capaces de hacer el giro directo. Entonces la siguiente pregunta era quién va a auditar las facturas. Son 450 millones de facturas al año. Y uno de los temas es que el gobierno no tiene la capacidad técnica. Y se puede abrir un boquete de corrupción muy grande. Y ellos entonces tomaron una decisión y era que iban a pagar por delante 80%, 20% se miraría cuando se auditaron. Han pasado 7 meses y no han auditado la primera factura y los hospitales vienen con 7 meses de pérdidas del 20% porque no les han pagado. Si el gobierno no tiene una estrategia para el tema de los giros directos, pues tocará no aprobarlo. Digamos, eso va a estar en el debate. Si ellos muestran
A mí, vuelvo y repito, a mí me gusta la noción de giro directo, evita la intermediación, pero si no hay cómo, pues no se puede aprobar. Porque el miedo que yo tengo, es cierto, es que eso se nos convierta en un boquete de corrupción. Claro, como el SOA, que es un giro directo y simplemente la plata nunca alcanza. Porque una de las reflexiones que yo quisiera presentarle al senador Ariel y a los que nos están acompañando es el problema de cómo se negocian los precios del sistema. Hoy el gobierno está pagando por evento, que significa que usted está pagando el precio más caro que usted puede conseguir en la salud. ¿Por qué? Porque yo simplemente llega un paciente, lo atienden y giro lo que el hospital me manda a cobrar. Normalmente, ¿qué hacían las EPS? Con unos acuerdos sobre los pagos, sobre el tema, sobre el paquete que les iban a comprar, podían negociar por paquete. Entonces yo decía, yo le compro, no sé. Y la CP se auditaba, porque claro, si el señor se puede ir para la casa, un día más me vale mucho, sáquelo para la casa. Sáquelo, 200 millones por cada tratamiento de cáncer en un año. Y le compro, no sé, 1000 paquetes y le negocio. Pero si usted va a hacer ese pago como un evento, pues no le vale 200 millones, sino 400. Entonces yo sí creo que valdría la pena revisar cuál ha sido el efecto económico que ha tenido el giro directo sobre los precios de la salud. En la audiencia pública, si es que eso pasa por comisión primera, que no sé, ojalá citaremos audiencias públicas y haremos esa pregunta. Así como haremos preguntas sobre los CAPS que ya han comenzado en zonas apartadas, que ya muchos se han implementado, sobre los famosos equipos básicos que llaman de estas 7 personas por municipio. El gobierno ha venido implementando un montón de cosas que vamos a ver si funcionan o no y lo vamos a mirar. Pero una cosa antes para seguir respondiendo su pregunta. El otro tema son los territorios apartados. Ese es un tema que yo creo que el país debiera estar concentrado en ese debate, porque nosotros tenemos mala salud, pero también mala agua potable, mala educación, mal saneamiento básico, mala electrificación, mal acceso al gas, mal acceso a la educación, es decir, mal todo en los territorios claro, porque, de la Colombia digamos, dispersa. Sacamos a Medellín, a Bogotá, a Cali, pero vámonos para Caquetá, vámonos para Guaviare. Yo sí creo que el modelo de CAPS tendría que comenzar a implementarse por ahí y no modificar lo que más o menos funciona aquí en las grandes ciudades. Entonces yo creo que esa es la otra discusión que tenemos que hacer. Yo sí creo que hay que priorizar esos territorios apartados, que como usted lo dice, son territorios que tienen una serie de condiciones generales muy deterioradas y que por tanto el tema de salud al final termina siendo muy deteriorado, no solo porque se roban la plata y demás, sino por todas las condiciones claro, los en el determinantes contexto. de la salud mal. Usted no puede hablar de que le está fallando el sistema de salud cuando hay mortalidad de niños menores de 5 años, cuando el problema es que toman agua que no es potable, los está matando la diarrea. Entonces el sistema de salud no se puede hacer cargo de cosas que los otros ministerios debieran resolver. Pero yo sí creo que la discusión para el país hoy debiera ser cómo vamos a atender esa Colombia dispersa. Al menos sería la primera discusión, la más importante la del más resto. importante. Sí, claro, todas las demás, pues, de cómo va uno ajustando, pues es una discusión eterna. Pero yo creo que lo urgente hoy es cómo llevamos salud, cómo llevamos seguridad, cómo llevamos infraestructura de servicios públicos a esa población. Y ahí hay una cuestión que no es menor, senador Ariel, y es los equipos básicos de salud. Porque hubo un experimento muy parecido que hizo durante el gobierno Santos, donde se hicieron unas EPS, se llaman macro EPS, que lo que hacían era tener equipos médicos que daban la vuelta al departamento. Yo si mal no recuerdo, una de esas EPS con las que tuve ocasión de hablar, me contaron que se demoraron dándole la vuelta al Bichada un año recorriendo todas. Y su contrato realmente es de 7 u 8 meses. ¿Sí? Claro, sí. Son equipos que se demoraron un año dando la vuelta. Y uno se pregunta, bueno, tal vez hubiera servido que siguiera circulando, pero vienen temas como telemedicina, como la posibilidad de que uno saque los pacientes de manera eficiente cuando tiene que llevarlos, o si vamos a tomar la decisión de construir infraestructura física dentro de esos territorios. Mire, senador. A ver, el modelo se basa en una cosa que el hoy presidente, cuando era alcalde, lo implementó, que se llamaba Salud a su Hogar, que básicamente eran unos equipos. En ese momento una trabajadora social, una médica familiar que casi no hay en Colombia, una enfermera, e iban preguntando y revisando a la gente: usted tiene un problema de próstata, no está orinando bien, usted señora vaya a hacer una mamografía, como una salud preventiva. Y yo creo que eso en Bogotá salió relativamente bien, pero Bogotá no es Bichada, ni Caquetá, ni Putumayo, ¿estamos de acuerdo? Las casas están cerquita una de otra. Entonces el modelo que se quiere implementar creo yo que es parecido. Los equipos básicos es que a un municipio como Cumaribo, Bichada, se le entregan 7 personas, 7, 8,
que es un médico, que es un odontólogo, que es un pediatra, que es 2 o 3 enfermeras, y este equipo es el que se encarga de darle la vuelta. Eso tiene 2 preocupaciones. La primera preocupación es que eso se puede volver una bolsa clientelista. Ah, Eso sí. tenemos los amigos visitando para hacer Sí, política en vez de a todo el mirar mundo, la claro. salud. Entonces, eso, ¿cómo se controla eso? Y el segundo problema es que efectivamente, si usted detecta algo, pues puede hacer seguimiento. Si usted le detecta Presión alta. una presión alta, se le detectó, pero pues usted le va a hacer seguimiento, no es que mire, vaya al médico a ver si lo atienden. Es un tema del seguimiento. A mí la idea no me parece compleja porque, digamos, yo creo que la salud preventiva en el futuro ahorraría costos, así en los primeros 2 años eso se dispare, porque como detectan enfermedades y todo. Pero sí le tengo miedo a esos 2 problemas, que es lo que yo personalmente quisiera mirar con esos equipos básicos. Y como la plata es finita y no infinita, yo sí creo que tiene que haber una priorización en esos territorios apartados, los antiguos territorios nacionales Total. y el suroccidente. Y que eso es lo otro que tenemos que ver, es el tema de los hospitales públicos, que tienen 2 particularidades. Una son unos actos de corrupción, en eso estamos Tenaz. de acuerdo. Eso es lo más triste de todo. O los gobernadores hacen y deshacen con eso. Clientelista que se volvieron los hospitales públicos. Y lo segundo, que muchos están en quiebra, por ejemplo la red hospitalaria del Caquetá está en quiebra por Famisanar, porque está La deuda acumulada. la deuda acumulada. Entonces como que usted tiene un gran problema. Entonces uno dice, bueno, usted va a detectar temas de próstata, de cáncer de mama, de presión alta, de azúcar alta. ¿Y a dónde los manda? ¿Y a dónde los manda? Si el sistema está colapsado. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Pero yo estoy de acuerdo, senadora, en que primero empecemos por esos territorios. Yo creo que eso sería muy importante para el país porque si lográramos avances en términos de la cobertura y la calidad de la salud para los habitantes de esos territorios, pues habría un gran cambio. Finalmente, cuando uno mira pues, las ciudades colombianas, con todas las críticas que uno tenga sobre el sistema más o menos aguanta. Ahora, yo no me quiero gastar todo el programa hablándole de salud porque yo creo que hay unas preguntas que yo sí le quiero hacer a propósito de la paz total. Porque digamos que desde la perspectiva mía, uno lo que ve es que la política antidrogas del gobierno no ha sido tan exitosa como el gobierno pensó. Se quejaban mucho de las políticas antidrogas, dijeron que se iban a concentrar simplemente en la incautación de droga, y sí, las cifras son mayores a las del gobierno Duque, no por mucho, pero son mayores. Pero cuando usted las mira sobre el volumen de producción de droga que tiene hoy el país, pues la incautación resulta ser menor que en los últimos 16 años de gobiernos. Y ahí hay una preocupación en torno al enriquecimiento de los grupos ilegales, que además ha coincidido con unos ceses al fuego que ha dado el gobierno. Usted que es tan experto en el tema de la violencia en el país, ¿qué está viendo, qué siente y cuál sería su recomendación para el gobierno en esta materia? Mire, senador, a mí me pueden acusar de todo, menos de que no apoyo la paz. De cualquier cosa me pueden acusar menos de eso. Yo siempre he creído que los procesos de paz sirven para abreviar el sufrimiento. Es decir, que si hay una guerra en el Chocó que va a durar 20 años, usted la puede abreviar y que dure 10 y a un acuerdo. Yo por eso siempre le apuesto a la paz. Pero pues esto va muy mal. Eso es innegable. Yo creo que todo esto va a terminar en una gran mesa de negociación. Pero creo ¿De que todos no. los actores armados? Sí, pero no va a ser en este gobierno, va a ser en unos 10 años. Es decir, yo creo que el tema de la paz, el tiempo de la paz no es este. Va a ser, y me duele decirlo, yo le quiero explicar por qué. Entonces, Eso le iba a preguntar, pero ¿por qué? yo creo que están pasando 4 cosas muy delicadas. El gobierno nunca encontró un método para poder llevar a cabo las negociaciones, a excepción de la negociación con el ELN. Pero nunca hubo un método. Se anuncian ceses al fuego sin protocolos de verificación, sin equipos de verificación. Mira lo que pasó con este señor Fury allá en las carreteras de Antioquia. En unas camionetas oficiales, pero no iba nadie, el mecanismo de verificación, pero que sí hacía parte del acuerdo, pero que la orden de captura se envió, pero que no se había hecho. O sea, todo mal. O sea, yo creo, en el gobierno Santos, yo digo, había un fin. Y el fin tenía un método. Aquí hay un fin también, pero no hay un método. Entonces yo creo que hay un problema de método. Ya estamos a 2 años, ya es muy difícil. Segundo, yo creo que estos grupos están en plena expansión y crecimiento. Entonces cuando tú estás en expansión y crecimiento y en un deterioro muy grande, una degradación, pues no hay incentivos para negociar. Sobre todo cuando uno mira el Estado Mayor Central. Que va a entrar en guerra civil además. Que pues se separó, ahora tiene uno por disco y por el otro lado Por- a
pregunta, pero sobre todo uno ve las entrevistas y ellos dicen, no me voy a desmovilizar, no vamos a dar las armas, no creemos en el proceso, y sin embargo se les mantienen esos ceses al fuego. Yo creo, senadora, que pues es normal que ellos digan que no se van a desmovilizar, así comenzaron las FARC, al final llegaron las armas. Pero yo sí creo que ellos están en un proceso de expansión y no les interesa. Y el único grupo que yo creo que sí podría negociar es el de Iván Márquez, porque están derrotados, el señor está sin un ojo, sin un brazo, se quieren hacer la paz. Pero jurídicamente el camino es muy difícil. Usted sabe que el acuerdo de paz de La Habana está ingresado en la Constitución. Y dice que si usted incumple los acuerdos, pues no puede recibir beneficios jurídicos. Entonces, esa es la negociación más fácil, pero en la práctica, digo yo, pero jurídicamente le encuentro problema. Y con el tema del ELN... ese ultimátum que le dio el gobierno al ELN en ese comunicado tan duro, un poco, pues claro, los que no seguimos muy de cerca esa negociación, nos sorprendió, porque uno entendía que esto habían firmado la crisis como viene ciertos... hace mucho. No, la crisis es un error del gobierno de cálculo. Yo quiero explicar esto para que no me enciendan aquí en redes un poquito, porque esto que voy a decir es muy complejo. El gobierno toma una decisión que puede ser entendible desde un punto de vista egoísta del Estado, pero que eso hirió la negociación de muerte. La mesa. El gobierno decide ir a negociar con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, que es un frente del ELN, y el ELN lo que dijo es, esto ni Uribe no lo hizo cuando negociamos con él. Claro, o sea, nos intentaron dividir. Desarticular la organización. Y llevamos 6 meses en esto. Entonces, ¿yo qué creo, senadora Paloma? Esa negociación sí tiene método, sí tiene una agenda, sí tiene una comunidad internacional que la rodea, pero lleva 6 meses en crisis. Y eso que hizo el gobierno, desde el punto, o sea, yo creo que los comuneros del sur y el tal HH se van a desmovilizar, ¿sí? Entonces la gente dirá, no, pero pues desmovilizaron 300, 400 personas, eso es mejor que nada. Sí, pero se perdió la oportunidad de una negociación. Pero digamos que en defensa del gobernador de Nariño, y oyendo las cosas que él ha dicho, él lo que decía es que pues no pueden poner a los territorios, a los ceses al fuego, sin la voz de los territorios, y que por lo tanto él como autoridad, digamos, civil del departamento consideraba que las negociaciones las debía liderar él. ¿Usted qué pensaría de unas negociaciones territoriales como las que se abrieron en Nariño en muchos territorios? Senadora, yo creo que si eso no es concertado con los grupos, eso sale muy mal. Es mi percepción, pero son métodos. O sea, por eso le digo que yo quería explicar esto que es muy complejo. Para mí, eso fue un error del gobierno. Hay gente que lo ve como un tema acertado. Porque si usted va a negociar territorialmente, hay una gente que quiere, que hace esperando los de arriba. Pero puede salir mal. ¿Y qué queda? Entonces, queda unas mesas urbanas que no tienen marco jurídico. Ni chotas, ni espartanos, ni conquistadores de la sierra. Y no lo vamos, y ya se sabe cómo está el ambiente acá como para presentarlo o para que se apruebe. Entonces yo creo que esto va a ser un gran fracaso. ¿Usted tiene entonces hoy en día una visión negativa sobre la posibilidad que estos acuerdos se cierren? Pero yo diría, una de las preguntas que se hace muchos ciudadanos, y son dos preguntas difíciles, realmente difíciles. Una es si los ceses al fuego le han servido al país o no, o le han servido a la criminalidad. Porque la expansión territorial, el control territorial, el enriquecimiento de los grupos es algo que se evidencia. En este año y medio de Gustavo Petro, 3.500 hombres adicionales en grupos ilegales organizados. ¿Usted qué haría con los ceses al fuego hoy en día, senadora Aguirre? Yo creo que los ceses al fuego son en un estado avanzado del proceso. Eso es lo que a mí me enseña la teoría. Ese gobierno decidió hacerlos al inicio. Y usted puede encontrar datos que le ayudan. Que bajó la confrontación con el ejército y que la situación humanitaria se alivió en varios departamentos, por ejemplo norte de Santander, es innegable, eso es innegable, pero que siguieron secuestrando, pero que siguieron extorsionando. Pues sí, un cese al fuego es de acciones armadas, no de hostilidades. Entonces yo lo que siento es que los ceses al fuego no rindieron lo que la población necesitaba o quería, y lo segundo, que como no hay método, entonces estos grupos lo están aprovechando para expandirse. Y eso pues tiene que, yo personalmente con el Estado Mayor Central yo levantaría el cese al fuego. Tal vez el único que mantendría es el del ELN por el Estado, ya que está el proceso. Se sabe lo que está pasando en el Cauca, entonces para decirle a la gente qué está pasando. Entonces,
el gobierno lanzó hace 2 semanas un operativo sobre el cañón del Micay. Eso es Argelia, Balboa, Bolívar y el Patía, el Borde. Y entonces estas disidencias se fueron para el Tolima y para el Huila, donde sí hay cese al fuego. Y cada vez que quieren pasar a hacer un operativo, pasan la frontera. Entonces es muy complicado. Entonces yo lo levantaría con el Estado Mayor. O sea, para nosotros ha salido muy mal. Lo del ELN, digamos, sobre todo por el ritmo y por la crisis de la mesa, yo lo podría mantener. En el caso de Segunda Marquetalia o la dirigente Iván Márquez, ahí no es cese al fuego bilateral, ahí es un unilateral. Y en el caso de Chotas y Espartanos no hay cese al fuego, hay un acuerdo de paz entre ellos, así pues que no haría. Pero el que mayor ruido está causando sí es el del Estado Mayor. El Estado Mayor, porque ahora son 2. Y una pregunta que también le quería hacer, senador Ariel. El gobierno finalmente reactivó los bombardeos para lograr el ingreso de la fuerza pública al Cauca. Una decisión que fue aplaudida por unos, rechazada por otros. Porque uno de los temas que sí ha preocupado es que las decisiones en estos conflictos pues todas tienen lados buenos y malos. El gobierno, pensando en todas las críticas que se había hecho sobre la muerte de menores de edad que están metidos en los grupos ilegales en esos bombardeos, dijo que no se podía volver a bombardear. ¿Y qué pasó? Todos los líderes guerrilleros andan con unos niños armados al lado y los bombardeos son imposibles. Y sin embargo, la superioridad de las fuerzas estatales, pues precisamente estaban por la presencia de la Fuerza Aérea. ¿Usted qué impresión, qué balance le da a esas decisiones que, hay que decirlo claramente, son decisiones muy difíciles, tanto bombardear como no bombardear? Esa pregunta es muy maluca porque es que es muy difícil, mire. Es muy difícil. Es muy complicado. Mire, ¿yo qué le digo a usted? Uno, yo sí creo que hay que resolver un problema de las fuerzas militares, y es un problema de seguridad jurídica, que usted mismo me lo ha dicho en muchos videos. Porque hoy lo que tenemos es que las fuerzas militares no actúan porque dicen termino en la cárcel o me daño mi hoja de vida porque ya siempre hay menores de edad y yo no tengo cómo distinguir. En su momento se habló que las decisiones se tomaran de operativos sobre un 90% de información de un campamento, pues de un polígono. Y uno nunca llega al 90%. Es lo máximo que usted llega es el 70%. Lo digo por experiencia de haber trabajado en esos temas. Entonces, pedirle a las fuerzas militares lleguen al 90% es igual que decirles que no hagan nada. Entonces, yo creo que hay que resolver un tema jurídico. Lo segundo, yo entiendo la posición del gobierno de que hay menores de edad que fueron reclutados forzosamente y que no merecen morir en un bombardeo un pelado de 15 años. Pero pues yo sí creo que esa directiva debería ser revisada bajo algunas concentraciones de tropa de algunos grupos armados, porque si no la fuerza pública no va a poder penetrar. Hoy lo que tenemos en Caquetá o lo que tenemos en La Plata, Huila, si usted no hace unos operativos con apoyo aéreo, va a ser muy difícil. Claro, entonces, cuando probó lo del Cauca, para poder ingresar al Micay, entonces ahí yo creo que el tema de ametrallamiento, de otra cosa, se puede revisar sustancialmente, así no sea un bombardeo en la noche. Y lo tercero, esa es una decisión, uy, esto que voy a decir es durísimo, pero eso es una decisión política. El gobierno Petro decidió, no, porque yo no... Se sabe que al ministro Botero en su momento se cayó por el tema de los niños, de 9 niños creo que murieron en un bombardeo. El gobierno tomó la decisión, llegará el otro gobierno que tal vez lo diga que sí, pero en todo caso hay que resolver el problema jurídico de las fuerzas militares. Claro, y si no así de la orden no lo van a hacer. Pero a mí me parece que de esta conversación, digamos, empiezan a surgir unos temas que son interesantes y es, ¿usted cree que entre las conversaciones entre quienes militamos en orillas distintas es posible ponernos de acuerdo sobre decisiones estructurales de cómo manejar el conflicto, de qué hacer con los bombardeos? Porque yo siento que a veces cuando la izquierda no había llegado al poder, no entendía la dificultad de tomar una u otra decisión. Hoy cuando les ha tocado enfrentar el conflicto, cuando vieron que la negociación con el ELN no era de 3 meses, como creía el presidente, que eso era soplar y hacer botellas, ¿usted cree que el país hoy, con el paso de este gobierno, tiene posibilidades de llegar a unos acuerdos fundamentales que permitan que la sociedad colombiana como un todo pueda tomar decisiones hacia adelante? Senadora, yo creo que estamos en dos realidades complejas. Una, yo creo que sí podemos llegar a algunos acuerdos. Me preocupa el detalle, ya la minucia, ¿no? Cómo queda escrito, el detalle sí es preocupante porque ahí no sabemos si va a haber acuerdo o no. Pero yo creo que sí. El problema es que nosotros, que hay un sector de esta sociedad política, llamémosla así, de este Congreso, gobiernos, ministros,
que entienden la necesidad de llegar a unos acuerdos. La pregunta es que si nuestros votantes van a permitir que nosotros lleguemos a esos acuerdos. Esa es la pregunta esencial, es decir, claro, estoy de acuerdo. porque es que si usted lleva, digamos, el ala más dura del petrismo, el ala más dura del uribismo, llevan haciendo campaña de que eso está mal, después usted cómo explica un acuerdo. Es decir, yo por eso a veces veo, y no voy a decir nombres acá, en esos dos sectores veo unas dificultades muy duras, porque por ejemplo el tema de seguridad jurídica de las fuerzas militares hay que debatirlo. O sea, tiene que poderse resolver. Llegar a un acuerdo, o si bueno, vamos a cerrar esa puerta, la cerramos. Pero entonces yo digo, a 2 años de elecciones, año y medio, los votantes van a dejar, ¿qué van a decir? Te vendiste, te entregaste, no sé qué. Es decir, yo siento que el problema es más de la sociedad que deje al mundo político hacer ese acuerdo. Pero yo a veces siento que la sociedad es un reflejo de lo que los líderes proyectan. Cuando un líder, digamos que, y lo pienso en el siguiente sentido, la primera vez que el presidente Petro invitó al presidente Uribe a un tinto y el presidente Uribe dijo que iba a ir, la gente brincó, desde el petrismo y desde el uribismo. Sí, señora. Y al cuarto tinto, la gente pensó, hombre, siquiera pueden hablar, aunque no se vayan a poner de acuerdo. Porque finalmente la política tiene un tema de que uno defiende unas posiciones, pero también tiene que ser la posibilidad de que los colombianos finalmente entendamos que hay un barco donde vamos todos, y es uno solo. Y si no vamos de acuerdo, pues no vamos a poder avanzar de este mapalé en el que estamos, que son 2 pasos para adelante y 2 para atrás. Yo lo que digo es, mire, yo no sé si vamos a lograr un acuerdo de eso, pero nosotros sí necesitamos unos acuerdos sobre unos 6 o 7 temas, empezando por el tema de seguridad, para sacar ese país adelante. Claro. Vamos a ver si vamos a llegar o no. Resolver el problema de la fuerza pública en términos de seguridad jurídica, en términos de la seguridad de los ciudadanos, en términos de cuáles son las herramientas que puede que usted no las quiera usar, pero que admito que es legítimo que otros las usen. Ejemplo, los bombardeos. Yo no me quiero meter en eso, pero entiendo que puede haber una necesidad de hacerlo. Puedes hacer una discusión, mira, por ejemplo, yo entiendo lo de los bombardeos, pero usted no puede renunciar a los ametrallamientos o a los procesos de ablandamiento desde el aire. Es decir, hay cosas que se toman de forma como muy general que no es lo que se vive en el territorio. O lo de las drogas. Cultivos industriales y cultivos familiares. Cultivos industriales versus cultivos familiares. Yo lo he dicho mucho, usted no puede tener el mismo tratamiento cuando usted se encuentra en un municipio como Argelia, que está básicamente dominado por cultivos industriales, a otros municipios donde usted tiene un pequeño productor con un pequeño cultivo. Son cosas totalmente distintas. Pero esas conversaciones yo creo que sí le han hecho falta al país. No hemos podido tenerlas. Yo soy muy pesimista en esto porque estamos a muy poco tiempo. Yo creo que no las vamos a tener. Ya acuerdo nacional no hubo, pero de pronto más adelante. Yo tengo fe en el cambio generacional. Esperemos, yo quiero tener su optimismo, pero vamos a ver cómo se comporta la campaña. Lo que sí yo le hice a la gente es, nosotros necesitamos unos acuerdos sobre unos temas para poder sacar esto adelante. Porque el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de presupuesto, los temas de materias primas, el tema del campo. Claro, de lo contrario es muy difícil porque usted construye en 4 años lo que el otro destruye en los siguientes 4 y entonces el país nunca termina de avanzar. Pero senador Ariel, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado en este palabreadero. Estoy segura que todos los que nos acompañaron en esta transmisión pues quedan con muchas preguntas, con muchas reflexiones y sobre todo con la impresión de que usted es un hombre serio, que conoce los temas y que es una buena noticia para la Comisión Primera que haya llegado una persona con su formación. No compartimos muchas posturas, usted lo sabe perfectamente, pero yo creo que todos podemos reconocer que va a ser un buen presidente para la Comisión. Le agradezco, senadora, la invitación y decirle a la gente, estén muy pendientes, porque sí va a ser no creo que el año, pero este semestre sí va a ser demasiado intenso en las discusiones que vamos a tener. Muy duro, estén listos.